Es un Instagram que creé para todo el intercambio de información en estructuras de acero, estructuras rayapiso de rayapiso acero, mi LinkedIn y mi número telefónico que lo dejo abierto para cualquier duda o cualquier comentario que quisieran realizar. En el ámbito académico estamos muy relacionados. Me gusta mostrar estas fotos con los alumnos. No todos tenemos la dicha, porque la verdad es que es una dicha, es un honor poder compartir conocimiento, poder compartir con el futuro de Venezuela, de nuestro país. Esto es una de las primeras imágenes, es con los primeros alumnos que tuve de Estructura Cero, mi primera sesión, debajo de un volado de 8 metros, uno de los proyectos en donde más adquirí esta parte de experiencia de proceso constructivo. Estuvimos desde el día cero hasta la entrega final. Que, por cierto, menciono que la presentación lo hice con los proyectos más recientes para cualquier duda, para que ustedes puedan saber cómo está el mercado actualmente en Venezuela, dónde se está comprando el material, qué material está llegando, qué hay de disponibilidad. Lo estoy haciendo con los proyectos. De hecho, hay dos proyectos que están totalmente activos, actualmente se están construyendo. Lo que puedan tener disponibilidad de venir a Venezuela y quisieran hacer alguna visita, totalmente a la orden. En las visitas siempre integramos a todo el equipo, tanto el equipo de ejecución de obra como todo el equipo que participó en proyectos, el director de Norte Obras Civiles, Esteban Tenreiro, actualmente está en la sede de Madrid de Norte, está en España. También invita a sus alumnos con más de 30 años dando clases en la Central, en la Politécnica de Cataluña, en José María Vargas. De alguna manera nos ha transmitido como ese cariño por la docencia. ¿Qué vamos a ver hoy o cómo vamos a repartir esta presentación? Lo planteé en etapas, etapas del proceso constructivo. ¿Cuáles van a ser? ¿O de qué proyecto vamos a hablar? Hice un compendio de básicamente tres proyectos principalmente, en donde está Casa San Luis, que es un proyecto del arquitecto Carlos Alcalá, que de hecho es de Barquisimeto y actualmente tiene la oficina en Caracas, Venezuela. Lo que ven en la imagen de la parte superior izquierda es la estructura ya culminada. Nosotros fuimos los responsables del diseño y construcción de la estructura. Y lo que ven en la parte inferior es un render inicial de arquitectura. Entonces, la idea siempre es buscar que lo real, lo construido, sea lo más parecido a esa idea que se le planteó al cliente o la idea que tenía el cliente en un principio. Esta es otra imagen, es una estructura compuesta. Compuesta significa que va a trabajar elementos de acero con concreto, con elementos de concreto, trabajando en conjunto, y además es un sistema dual. Eso significa que vamos a tener pórticos a momento y pórticos arriostrados. Yo voy a hacer comentarios, espero que la mayoría me los, o sea, los entiendan. Igual estoy considerando que estamos en el noveno semestre, por favor, pero sin pena, sin duda, pueden hacer cualquier comentario, cualquier interrogante. Esta es imagen del modelo estructural, del modelo del análisis. Eso es lo bonito que comentaba José, en donde pasamos del análisis, del diseño, de lo que tú realmente calculaste en un software y luego lo dibujaron en unos planos. Bueno, ahora en realidad se puede construir. ¿Cómo se va a construir? ¿Funcionó? No, uno digamos, con cada uno de los proyectos que uno construye, lo bonito es saber si funcionó, si te parece por ejemplo, en las estructuras metálicas se siente un buen confort, no vibra la estructura como uno lo hubiese previsto, está un poco mucho más rígida, el cliente siente un confort, no se están deformando algunos elementos. Eso es lo bonito de pasar del papel a la construcción, saber si eso realmente está funcionando. El siguiente proyecto que vamos a ver durante todas las etapas de este proceso constructivo es Acuarela 22, un proyecto bastante interesante del arquitecto Beltrán Haddad, un arquitecto venezolano, pero el proyecto se realizó en Caracas, pero se ejecutó en Nicaragua. Es un proyecto ubicado en Nicaragua, fue diseñado y supervisado desde Venezuela. Ese comentario luego lo voy a reforzar. En la parte superior, ya la arquitectura culminada, en este caso puse la imagen de la casa finalizada porque de verdad que quedó muy bonita. Y en la parte de abajo, el modelo de arquitectura en SketchUp. Imágenes de la estructura sin los acabados.
Es una estructura compuesta, tiene elementos de concreto trabajando en conjunto con elementos de acero. No tiene pórticos diagonalizados o arriostrados en acero. Al arquitecto no le gusta utilizar diagonales o arriostramientos. Él prefiere rigidizar lateralmente la estructura, siempre, ese es su criterio, con elementos de concreto. Imagen del modelo. Tenemos dos pantallas de concreto que llegan hasta el nivel de techo y tenemos otras dos en la parte posterior del proyecto que llegan hasta el primer piso. Eso es por un requerimiento arquitectónico. Todo lo demás es en estructura metálica. Siguiente proyecto, Margarita Real 2, es un proyecto que actualmente está en plena ejecución. La imagen que ven de la estructura real fue una imagen tomada por nosotros hace un mes en una de las últimas visitas a la isla de Margarita. Es un proyecto que también diseñamos y estamos muy vinculados al proceso constructivo. No lo estamos ejecutando directamente nosotros digamos, por la lejanía con la isla de Margarita. Se está trabajando con proveedores y contratistas, digamos, de allá, pero sí mantenemos un contacto constante y además una supervisión presencial y telemático. En la parte de abajo, como se espera que quede esa gran estructura, va a ser una segunda sede del actual Margarita Real. Imágenes del modelo de la estructura. Y ahora bien, ¿cuáles van a ser esas etapas que vamos a indagar o que vamos a plantear? Primera vez que lo hago de esta forma, siempre hablo del diseño como en fase. Hablo del diseño, luego de fabricación y montaje. O sea, diseño es el cálculo y luego en la etapa constructiva comento o hablo sobre lo que es la fabricación y el montaje. En este caso, como vamos a enfocarnos en las prácticas constructivas, agregué dos subetapas del proceso constructivo, que es la procura, que es un punto de partida, un punto y bastante crítico actualmente en Venezuela. Ya ahorita yo les voy a hacer algunas anécdotas para luego pasar a los preparativos del terreno. Para llegar a empezar a hacer la estructura metálica, nosotros tenemos unos ciertos preparativos, tanto de las fundaciones de concreto como de movimiento de tierra, revisión de los anclajes, y ahí entra el tema del replanteo o la topografía. Entonces vamos a tener primero la procura del material. ¿Qué es procura? La procura es el proceso de compra del material. Luego pasaremos al preparativo del terreno o de la parcela, el replanteo de todas las barras de anclaje tanto en plancha base de columnas como en elevación, y luego pasaremos a lo que es la fase de fabricación y montaje de esa estructura metálica. Procura, ya les comenté, procura es el procedimiento de compra de cada uno de los materiales que necesitamos dentro de la ejecución de la obra. Esa procura se debe definir desde una primera etapa del diseño. Este flujograma que yo les presento es un flujograma de las fases de un diseño. No tiene nada que ver con la fase de un proceso constructivo. Es únicamente de la fase del diseño. Y en esa primera etapa, en las primeras conversaciones con el cliente o el arquitecto, nosotros debemos definir en la estructuración qué tipo de perfil vamos a utilizar, qué catálogo de perfiles vamos a utilizar. ¿Qué tipo de acero? ¿Es un acero A36? ¿Es un acero A572? ¿A992? ¿Qué tipo de acero? ¿Qué calidad de procura vamos a tener? ¿Con quién lo vamos a comprar? El cliente tiene un galpón lleno de material, tiene un stock, un inventario que desea utilizarlo para este nuevo proyecto, o se va a comprar todo el material desde cero. Se va a importar el material desde Panamá, desde República Dominicana, desde China, o se va a comprar aquí a nivel nacional. Esas dudas se tienen que plantear desde el día número cero en un proyecto de estructura cero. Imagínense ustedes hacer un proyecto con denominación americana, por ejemplo, y luego van a comprar el material aquí en Venezuela, no consiguen perfiles WS y tienen que cambiar el proyecto a HB, HA, perfiles IPE, o las secciones que ustedes plantearon no las están consiguiendo a nivel comercial. Todo eso, por eso que le digo, o sea, no podemos caer en un retrabajo con respecto a esos ítems. Cuando hablamos de procura, ya haciendo el contacto con los proveedores, hay que revisar el material. Una de las primeras revisiones que hay que hacer es la parte geométrica. Verificar, por ejemplo, son perfiles tubulares circulares lo que estamos viendo. Es un proyecto que actualmente se está ejecutando en Cerro Verde, en Caracas, el Cafetal. Esta imagen es una imagen de la semana pasada. El material llegó al taller
hace 4 días, este material viene del Zulia hasta Caracas, hasta Guarenas precisamente. Entonces, lo primero que se hace, si tienen la oportunidad de ir hasta el Zulia o hasta donde tienen el material y verificarlo personalmente, es mucho mejor. Si no, pedirle al proveedor que envíe fotos y que luego que ese material que llegue, verificarlo antes de bajarlo en la gandola, que sea el mismo material. Se verifica diámetro, por ejemplo, diámetro externo, diámetro interno, espesores del perfil, tipo de acero que tiene ese perfil. Aquí vienen marcados, siempre los perfiles tienen una etiqueta o tienen alguna demarcación que nos representa o nos identifica el tipo de acero. El perfil decía ASTM A53 y muy bien el certificado de calidad que nos estaba dando el proveedor coincidía con el tipo de acero A53, ASTM A53. La composición química, porcentaje de carbono, de manganesio, todo esto fue verificado con el estándar ASTM, ver si coincidía y no tuvo ningún tipo de problema. Esto es un certificado de calidad, lo digo abiertamente, yo prácticamente no taché nada, no censuré nada, es de la empresa Unicom. Algo sucedió con esta empresa Unicom y se los comento, es lo bonito de transmitir como que las experiencias, es tan reciente que lo podemos hacer. Uno de los proveedores está actualmente, muchos proveedores te escriben por Instagram y te dicen, estamos vendiendo material, ingeniero. Bueno, me enviaron una foto de un material y me enviaron un certificado de calidad supuestamente de Unicom. Y gracias a vincularse ya en este mundo, ya son unos años estando en este mundo de la ingeniería civil y específicamente en la estructura de acero, hemos hecho contacto con las personas o la empresa Unicom. Llamamos directamente, por favor, verifícanos si este certificado de calidad es real. Y bueno, más bien Unicom devolvió la llamada urgente y dijeron, el certificado es falso y además estaban utilizando la firma de una de las gerentes. Eso nos llegó a pasar con otro proveedor, que es típico proveedor de Instagram, y eso es lo delicado actualmente del mercado de Venezuela. Esto que yo le estoy mostrando es de otro proveedor en donde sí ya es un certificado de calidad original, válido, comprobado por Unicom, confirmado, me dijeron con los ojos cerrados, puedes comprar ese material, no hay ningún problema. Ese material nosotros lo despachamos en el año tal. Entonces, es parte de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela con todo lo que es el stock de material de perfilería metálica. Fíjense que tuvimos que comprar esos perfiles en el Zulia. El resto de la vivienda lo tuvimos que comprar en Valencia. Entonces uno va comprando como a granito cada uno de los elementos de estas estructuras. Otro certificado de calidad que hemos empleado en proyectos, aquí les comento uno de una empresa mexicana que también tiene sede en Panamá, en donde aparece de igual forma la composición química. Otras dos empresas que son Hyundai y Steel, no es Hyundai la automotriz, es una Hyundai china dedicada a todo lo que es la procura de material de estructura de acero. También indican la composición química, uno de los puntos más importantes de un certificado de calidad. Y acá otro comentario que les voy a hacer con respecto a, no viene siendo como un certificado de calidad, pero sí viene siendo como una nota de entrega en donde es un presupuesto del proyecto de Nicaragua, de Acuarela, en donde nos indican el tipo de perfil, pero lo curioso es el precio unitario. El precio unitario para los que trabajan en estructura de acero hoy en día sabemos que está entre 1.6, 1.8 dólares por kilo. Cada kilo de cada perfil que nosotros compremos está más o menos alrededor de ese precio, 1.6, 1.8. En el momento de este proyecto de Nicaragua, el COVID, la pandemia estaba muy fuerte, más bien estaba como en auge y el acero subió de precio, el tema de importación se complicó, el tema del traslado en containers aún más, y el precio de 1.2 dólares por kilo que estaba antes de la pandemia llegó a 3 dólares por kilo. Lo que construyeron en pandemia y compraron el material en pandemia, obviamente les salió más del doble lo que era el costo de la estructura metálica. Ya luego de definir el proveedor, verificar el certificado de calidad, todo es coherente, todo coincide.
va todo relacionado al proceso de diseño. No podemos calcular una estructura, hacer un modelo con un acero A36 y luego comprar un material con un acero A992. O más grave aún, hacerlo, calcularlo con A992 y comprar A36. Son resistencias totalmente distintas, propiedades distintas del material, se comporta distinto. Tiene que ir de la mano lo que es el análisis con respecto a la ejecución. Ya después que todo eso se tiene definido, hay que plantearse el material, ¿a dónde lo despacho? ¿Va a ir directamente al taller del herrero, de la metalmecánica, o simplemente no hay ni metalmecánica ni un herrero con taller involucrado en el proyecto? Hay que enviar el perfil directamente al sitio y la fabricación tiene que ser en sitio. Esos panoramas distintos es lo que yo traje a la presentación de hoy con estos distintos proyectos. Por eso es que hacemos como un compendio de varios proyectos porque cada caso eh, tiene cosas en específico. Este es el material, esto es una imagen del material de la Casa San Luis, la del cafetal, en donde fue despachado directamente a uno de los talleres, galpones del herrero. En esta ocasión se trabajó con el señor José. En esta otra ocasión son los perfiles tubulares de Nicaragua, imágenes de la semana pasada, despachando el material desde el Zulia, montándolo en la gandola, dirigiéndose hasta Caracas. De verdad nos sorprendió la magnitud del galpón que tiene el proveedor en el Zulia. Luego de que recibimos el material, sea en taller o sea en la parcela, hay que aplicar un proceso de limpieza. Eso es el paso número uno. Ese proceso de limpieza, lo más común es realizarlo con una copa de cepillo de alambre conectada a un esmeril. Si es algo mucho más grave, se puede hacer a través de chorros de arena o lo que conocemos como sandblasting. La mayoría lo hacemos a través de una limpieza mecánica con esmeril y cepillo de alambre con copa. Este otro caso, que es el caso de Margarita, así recibimos nosotros el proyecto de Margarita con algunos perfiles ya montados, otros perfiles puestos en la parcela, 240 toneladas, si mal no recuerdo era el número específico de acero que había en la parcela. Eso es una gran cantidad de perfiles metálicos que estuvo ahí más de 6 años sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de mantenimiento. Podrán imaginarse el estado en que nos los conseguimos. Estas son imágenes reales de la primera visita al Margarita Real. El estado de corrosión, ya esto no es oxidación, esto es estado de corrosión de la mayoría de los perfiles. En algunos casos tuvieron una gran pérdida de sección transversal, en donde fue considerada luego para revisar y reajustar todo lo que fueron los cálculos. Se le aplicó limpieza. Vemos esta foto indica o muestra un sector ya limpiado con copa, con cepillo de alambre y el otro sector de manera original como recibimos el material. Otro sector de esa procura en donde fíjense las escamas que se le presentó al material. Esas escamas nosotros llegamos a la hipótesis que era debido a la calidad de la pintura. Esto es un perfil, lo que vieron anterior es un perfil crudo, sin ningún tipo de aplicación de fondo anticorrosivo o pintura. En cambio, este lote tenía una aplicación de una pintura supuestamente de un fondo anticorrosivo que creemos nosotros que es una pintura de esmalte, porque la humedad más bien se quedaba almacenada entre lo que era el perfil metálico, el acero, y la pintura. Eso logró escabullirse, digamos, en el material y lograr esas grandes cárcavas o escamas. Nosotros lo llamamos como escamas de pescado a lo largo del perfil. Esto es parte del proceso de limpieza. Lo que ven en la parte derecha no es el perfil ya completamente luego del proceso, pero es durante. Ya cuando tenemos el material, digamos, limpio, sin estado de oxidación elevada o un estado de corrosión, inmediatamente debemos aplicarle un fondo anticorrosivo. Montana no está pagando nada por la publicidad, pero sí nos parece importante mostrar el producto, que en algunos casos nosotros empleamos. Es un producto de muy buena calidad, es un producto para recubrimientos de estructuras industriales y marinos, logra muy buen resultado, lo utilizamos en Casa San Luis, en donde ustedes limpian el material, inmediatamente hay que aplicarle el fondo anticorrosivo. El material es muy noble, y dependiendo también del ambiente, aún más va a ser más noble aún. El,
Usted lo deja un día, 2 días y ya aparecen unos puntos de oxidación. Luego, si al tercer día es que van a aplicar el fondo anticorrosivo, ese fondo anticorrosivo va a tener unos puntos de oxidación debajo de él que en un futuro pueden brotar. Y ahí se va a tener que hacer un retrabajo, remover de nuevo ese sector de la pintura, volver a limpiar el perfil, volver a aplicar el fondo anticorrosivo. Y entonces imagínense si todo eso sucede ya cuando la estructura está montada. Hay que tener mucho cuidado con este proceso, hacerlo con paciencia, un proceso de paciencia, de calma, pero es uno de los puntos más claves para garantizar lo que es la vida útil de la estructura metálica. Vemos un material ya fondeado con pintura anticorrosiva, es ese mismo, el Montana, tiene esa tonalidad verde y ya teniendo, digamos, como el material preparado, limpio, fondeado, ahora pasamos a la siguiente etapa, preparativos y replanteo. Cuando hablamos de preparativos, como le dije anteriormente, es llegar a la parcela, estudiar todo el entorno de la parcela, saber si vamos a poder ingresar el material con gandola o tiene que venir un material con unas dimensiones específicas para poder introducirlo con un camión que no sea tan grande. El pigman, la grúa, cómo se va a montar la estructura, tiene que ser a juro de manera manual, con una señorita, unas cadenas, o podemos ingresar con un pigman o en algunos casos tenemos que colocar una grúa. ¿Hay posibilidad de colocar una grúa? Todo eso tiene que ser estudiado desde un principio. No podemos arrancar una fase constructiva sin tener eso claro de las herramientas que vamos a utilizar, por dónde vamos a comenzar, qué es lo que hay que hacer para preparar, digamos, el sitio que va a recibir esa estructura metálica. Este es el terreno de Nicaragua. También muestro parte de la bella vista que tiene la bahía de San Juan. Hay que realizar todo el movimiento de tierra según topografía original y modificada. Era una parcela, por cierto, muy, muy compleja, en donde todo se tuvo que hacer a mano, el material se tuvo que llevar muy poco a poco. No entraban ni siquiera camiones de concreto, todo el concreto preparado en sitio. Fue bastante complejo ese tema en Nicaragua. Esto es una imagen de la semana pasada de la casa de Cerro Verde, en donde también es con el mismo arquitecto Beltrán Haddad, con el que se hizo Nicaragua un replanteo. Nosotros hicimos el diseño y el análisis de este proyecto, pero el inicio de la ejecución no estuvo en nuestras manos, no fue nuestra responsabilidad. A nosotros nos llamaron luego cuando ya tenían todas las fundaciones hechas y todos los anclajes de la estructura metálica prevista en esa fundación. Bueno, lo primero que se hizo fue una verificación con topografía del levantamiento de cada una de esas barras de anclaje. Le tomé una foto directamente a la plantilla en donde los centros de los ejes no coincide con el centro de la plancha, ya ahí empezamos a ver problemas, todos los ejes estaban desfasados, los pernos no coincidían con el alineamiento de los ejes según la arquitectura, ya se empieza a afectar la arquitectura, se empieza a afectar la superestructura, esto es un punto muy delicado, es el éxito, así lo decimos, es el punto de partida, es el éxito de un proyecto de estructura de acero, el arranque, el replanteo y el levantamiento de todas las barras de anclaje. Ese levantamiento y replanteo no se puede hacer con cinta métrica, menos aún cinta métrica de tela, tiene que ser metálica y lo recomendable es hacerlo con estación total, con topografía, a través de coordenadas y azimut o grados. En muchos casos toca aprender a el señor, se los comento, el señor que está manipulando la estación total en este caso es el mismo herrero. Mm, El topógrafo hizo el levantamiento y la topografía también debe ser verificada. Si el topógrafo tiene un error, imagínense luego de quién va a ser la responsabilidad. Bueno, sí, principalmente el topógrafo, pero también del herrero de que no verificó. El señor José, este herrero con el que nosotros hemos trabajado ya en varias ocasiones, él en el primer día lo que hace es verificar todo lo que es la topografía. Lo hacemos en conjunto, estuvimos varios días realizando la verificación de la topografía con él, de cada uno de los puntos, de los ejes, de las barras, hasta que logramos liberarlas. Esto es una imagen de la fase constructiva inicial de las fundaciones en Nicaragua, en donde nosotros sí pudimos supervisar lo que era el proceso de instalación de cada uno de los anclajes y las planchas base. Esto es una plantilla, una guía. Siempre cuando se deja previsto las barras de anclaje dentro del concreto, hay que
dejarlo bien amarrado, muy bien sujeto, con una plantilla. Siempre se va a mover algo, siempre vamos a tener una posición post vaciado, pero tratar de que sea lo menor posible, de que sean tolerancia de movimientos de 2 milímetros, 3 milímetros, pero que no se muevan centímetros porque nos va a afectar en todo el resto de lo que es la fase del proyecto o la fase constructiva. Entonces, esto es una plantilla que simplemente se deja puesta durante el proceso de vaciado y luego se coloca la plancha base de la columna ya real metálica. Hay varias formas de hacerlo. Se puede colocar la plancha base de la columna primero, luego soldar esa columna a esa plancha o simplemente traemos la columna ya soldada con la plancha base desde el taller y lo que hacemos es instalar ambos elementos al mismo tiempo. Es distintas formas de hacerlo, no hay ningún inconveniente. Siempre lo recomendable es hacer toda la soldadura en taller, no hacerla en campo por todo, digamos, los lineamientos de calidad que uno tiene que lograr en esos cordones de soldadura. Estas son las planchas bases y columnas de la Casa de Nicaragua. En este otro caso, no tuvimos la oportunidad de hacer ni fundaciones ni dejar previstas las barras de anclaje. ¿Por qué? Esto es Casa San Luis. Ya en la parcela existía una estructura, había una estructura existente con sus fundaciones. Las fundaciones eran pilotes. Aquí pueden ver algunos de los cabezales y pilotes de la parte del frente de la parcela luego de una excavación que se hizo. Y la idea era aprovechar los mismos pilotes, pero demoler todo lo que era la superestructura de la vivienda. En ese caso, se reforzó, se hicieron unos cabezales alrededor de ese acero de los pilotes, porque realmente estaba muy, muy pobre de acero de refuerzo. Esto ya es demolido, sacando los escombros del concreto. Vemos el acero de arranque de los pilotes, se descabezaron y se armaron unos cabezales, también haciendo referencia a lo que es la norma ACI 318, lo que es la norma americana del concreto, en donde nos prevé que si queremos garantizar lo que es o mejorar el comportamiento del cono de arrancamiento de los anclajes, se pueden colocar una especie de grapas, nosotros le decimos grapas, alrededor de esos anclajes o de conjunto de anclajes, para coser la grieta posible que se pueda generar a través del cono de arrancamiento. Eso se hizo en este caso. Vemos las barras o las grapas de ese refuerzo del anclaje. Otras imágenes en otro ángulo del refuerzo del cabezal. Se dejaron las plantillas. Esto es una lámina galvanizada con las barras de anclaje previstas. Todas sus arandelas, sus tuercas o planchas en el tope final para generar el cono de arrancamiento. Todo eso tiene que estar previsto antes del vaciado. Vean lo bien que está amarrado. Se colocaron hasta acero de refuerzo, cabillas adicionales para poder amarrar aún mejor todo ese conjunto de barras. Luego se debe hacer el vaciado. Durante el vaciado, si es uno ejecutado a través de bomba de concreto, traten de no descargar la bomba directamente en el cabezal porque la bomba viene con muy buena presión y puede mover aún más ese conjunto de pernos. Entonces, si están vaciando con bomba, lo pueden vaciar, digamos, muy cercano al cabezal, luego paliarlo o pueden descargarlo en un carretón y descargar el carretón de manera manual en el cabezal. Tratar con cuidado esa zona cercana al conjunto de anclaje. Se deja la plancha de plantilla, esto en este caso es la lámina galvanizada, durante el vaciado, y además debemos proteger las barras de anclaje. No proteger la barra de anclaje, en este caso se hizo con tape, con tirro, luego nos conlleva a una limpieza. Miren cómo terminan todas las barras llenas de concreto. Lo único que hacemos en esta ocasión es quitar el tape y tenemos las barras totalmente limpias. Si no, hay que hacer una limpieza mecánica manual para poder volver a tener la rosca y que la tuerca pueda entrar así de fácil. Ya dejando las barras de anclaje en el concreto, hay que revisar el post vaciado. O sea, la posición de cada una de esas barras de anclaje post vaciado. Si se movió, hay que considerar ese movimiento para la fabricación. Hasta este momento no podemos generar fabricación porque todas las medidas finales en milímetros, en la estructura de acero se trabaja todo al milímetro, va a ir definido desde donde parte, desde la fundación o desde su punto de partida. Eso es lo importante de revisar luego. Vean que otra vez estamos con la estación total verificando el post vaciado de esas barras de anclaje.
Voy a ver si hay algún comentario en chat. Voy a ir poco a poco revisándolo. ¿Qué software? Nosotros utilizamos para el cálculo el software de TAX. Es el que nosotros hemos ido investigando, comprobando resultados. Es en el que confiamos. Y uno finalmente se termina casando con un software que es con el que más confías. Pero en la fase de análisis o de cálculo, de diseño, se pueden realizar en varios software. Luego, en la parte de ingeniería de detalle, se utilizan otros software especializados en lo que es la ingeniería de detalle de la estructura de acero. Nosotros podemos utilizar Advanced Steel, se puede utilizar Tecla también para lo que es la ingeniería de detalle, planos de fabricación y montaje, pero para las conexiones utilizamos IDEA estática. Esa es para la consulta que hizo David Orellana con respecto a los software. La duda de Alejandro Slusser, disculpa si lo pronuncié mal, hay uno que se llama cromato de zinc. ¿Es la misma pintura? Sí. No todos los fondos anticorrosivos tienen una base de cromato de zinc, pero la mayoría sí. Hay que buscar, utilizar fondos anticorrosivos con base de cromato de zinc, ¿ok? Que es como el agente pasivador. Continúo. Si hay algún comentario, de nuevo lo repito. Permiso, Me ingeniero, pueden ¿puedo interrumpir. comentar Sí, algo? sí, claro que sí, David. Respecto a lo que acaba de decir a auditar el posvaciado, cuando se encuentran los errores de más en 5 milímetros, ¿cómo es la manera de resolución? Ok, si nosotros hacemos la verificación del post vaciado antes de realizar las planchas base en taller, no hay ningún problema. Lo único que hay que reajustar es la ubicación de los agujeros. ¿Qué es lo que pasa o comúnmente sucede? Que ya las planchas las fabricaron porque no esperaron el posvaciado o no revisaron el posvaciado. Y llegan con esas planchas que las mandaron a fabricar según lo teórico o según el pre-vaciado y no les coincide. Entonces empiezan a agrandar los agujeros, ya la distancia, ya la holgura del agujero no coincide con lo que da las indicaciones de la norma y empiezan a haber procesos adversos no deseados hasta con el soplete empiezan a abrir más el agujero, hacen agujeros de ranura. Ustedes ven como los pernos a veces coinciden con la columna y sueldan la columna con la barra de anclaje. Ya son procedimientos que no deberían ocurrir. El deber ser es realizar las fundaciones, dejar las planchas guía, hacer el vaciado, tomar las medidas post vaciado y con esas medidas post vaciado enviar a fabricación todo lo que son las planchas. ¿Aclarada la duda, David? Sí, muchísimas gracias. Prosiga, por favor. Ok. Ingeniero, tengo una pregunta también. Alejandro, sí. ¿Nunca se ha tomado en cuenta la consideración de hacer alguna fundación que sea directamente de estructuras de acero, pues, de perfiles, tubos estructurales? Mira, he leído de algunas propuestas, pero la verdad es que no tiene mucha coherencia o mucho sentido hacer fundaciones de acero. Primero, porque siempre vas a tener que revestirlas de concreto por un tema de protección ante la corrosión. Dejar el acero expuesto dentro del terreno, de la tierra, es muy grave. O sea, supongamos que levantemos un edificio y hagamos unas fundaciones de acero. ¿Cómo luego sabemos si tiene un estado de corrosión avanzado? ¿O cómo hacemos si llega a un estado de corrosión avanzado? ¿Cómo hacemos para restituirlo? Si ya el edificio está construido. Entonces vas a tener que hablar de un recalce, vas a tener que hablar de apuntalamientos, dejar fundaciones al aire, reforzarlas. Lo ideal siempre, y eso a lo largo de la historia se ha visto, es generar solamente fundaciones de concreto concreto armado y luego que la superestructura sí pueda hacer sin ningún tipo de problema estructura metálica. Además, por la rigidez. Perfecto. Nosotros en fundaciones necesitamos rigidez. Más que resistencia, necesitamos rigidez. Y la rigidez es el beneficio principal de lo que es el concreto armado. ¿Ok? Esta imagen es otra experiencia. Este es el caso de Margarita, en donde llegamos a la parcela, ya existen las fundaciones, ya existen las barras de anclaje, pero además está en un estado muy precario. Ya con un estado de corrosión, pérdida de sección, la rosca no funcionaba, eso no había manera de introducir una tuerca en esas barras de anclaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a demoler todo el concreto para realizar los anclajes nuevos? Sí,
podría ser una solución. Nosotros manejamos otro tipo de solución menos invasivo, que fue reparar mecánicamente cada una de esas roscas, un trabajo, bueno, de orfebrería. Eso fue un trabajo, una artesanía. Literalmente fue una artesanía con un profesional calificado en este tema de roscas y de metalmecánica. Se recuperaron cada una de esas roscas, se le aplicó un aditivo para la protección del acero con respecto a la corrosión futura. Y además, en algunos casos, cuando vimos que había mucha pérdida de sección en algunos anclajes, decidimos hacer perforaciones nuevas e ingresar anclajes químicos, los podemos llamar así, anclajes químicos a través de un material llamado epóxico, en donde logra el anclaje de una barra de anclaje nueva ante un concreto ya existente. Siempre cuando hacemos estos anclajes es muy bueno escarificar la primera superficie del concreto para validar que no coincidamos con las perforaciones con un acero de refuerzo del cabezal, porque vamos a perder la perforación. Las perforaciones, al tocar la mecha, al tocar una cabilla, un acero de refuerzo, se detiene hasta podemos dañar la mecha. La idea de la mecha es perforar concreto únicamente. Entonces, para saber la posición, lo ideal sería escarificar primero y luego hacer las perforaciones. Ya, digamos que hablamos de los anclajes en las fundaciones, en las planchas base de la columna, pero también hay que hablar de los anclajes que dejamos previstos cuando tenemos estructuras compuestas en las columnas de concreto o en las vigas también de concreto. Ahí hay que levantar o replantear cada una de las posiciones ya definitivas en obra del acero de refuerzo de la cabilla. Eso no lo podemos hacer según la sección transversal del proyecto del concreto, sino ya con la realidad, para luego realizar lo que es el encofrado, dejando las perforaciones en donde van a pasar esas barras de anclaje. Las barras de anclaje l- comúnmente vienen de 3,66 metros de largo, es una barra roscada de 3,66 metros que es cortada con la tronzadora. En Venezuela, ahorita es muy común trabajar con la barra petrolera, le llaman así, la barra A193 grado B7 de alta resistencia, y debemos luego esmerilarle, hacerle un chaflán en lo que es la parte de la punta o el extremo de la barra para poder volver a introducir la tuerca. Estas son ya las barras cortadas que van a utilizarse para esa nueva conexión en elementos verticales u horizontales de superestructura de concreto. Las barras previstas dentro del encofrado y vemos lo importante de lo que es el levantamiento de cada una de las cabillas o acero longitudinal de esos elementos de concreto y las barras ancladas. Es muy difícil la instalación de estas barras de anclaje que no coincida con ningún elemento. Hay que mover en algunas ocasiones lo que es la ligadura o los estribos del concreto, o más bien movilizar alguna hilera de pernos. Todo esto se puede hacer, justamente va relacionado a la consulta de David, que si hay que movilizar alguna hilera de perno, no se haga luego de que se fabricó la plancha. Se hace con la plantilla y luego con esa plantilla, como quedó, se realiza la plancha definitiva en taller. Una anécdota, y es una imagen que siempre muestro, nos sucedió en Nicaragua. Ya la obra había arrancado, nosotros no estábamos haciendo la supervisión, ya lo que nosotros habíamos hecho era entregar el proyecto, y nos envían un video muy orgulloso de que estaban avanzando con la obra. Era como un contacto que se estaba haciendo con ellos desde Caracas, y nos envían este video que lo guardamos tal cual como un print de pantalla del video. Se ve hasta el icono del play, en donde la barra de anclaje coincidía con la cabilla o el acero longitudinal y la cortaron y la soldaron. Empezando porque ni la cabilla ni la barra de anclaje son unos aceros que pueden ser soldados a través de procesos convencionales como el que hicieron. Y segundo, que el diseño o el cálculo de la barra de anclaje no consiste en soldarlo con respecto a una cabilla. Ella tiene que lograr una longitud de desarrollo para generar ese cono de arrancamiento. Bueno, cuando vimos esto, levantamos las alarmas, hablamos con los contratistas, con el arquitecto, con el propietario, y se decidió contratarnos la supervisión desde Caracas. Ahí, a través de reuniones, videollamadas, nos enviaban fotos de cada uno de los elementos, cada uno de los procesos, fuimos trabajando en colaboración con ellos. Le preguntamos, ¿eso sucedió en una sola oportunidad que tuvieron que cortar la barra y soldarla con la cabilla, o fue en varias situaciones? No, fueron en varias oportunidades. Se decidió demoler ese conjunto de concreto que estaba cercano a la barra de anclaje y rehacerlo.
Ya rehacerlo de manera correcta, con topografía, revisando con láser lo que es planimetría y altimetría, tanto en elevación como en planta, nivelar cada una de esas barras de anclaje, dejar previsto que no chocara con ninguna de las barras de la cabilla o el acero de refuerzo longitudinal. Ustedes aquí ven que el anclaje viene siendo como un trozo de cabilla, pero eso únicamente se está haciendo para levantar la plantilla y ya luego se colocaron las barras de anclaje roscadas. Después que tenemos todo eso definido, se pasa al encofrado de los elementos de concreto, al vaciado, al desencofrado y vemos cómo quedan las barras de anclaje embebidas en esa materia. Mm, Tenemos una secuencia de imágenes, el armado con las barras de anclaje y el acero de refuerzo longitudinal, el encofrado y el post vaciado. Aquí vemos otra imagen ya relacionando el cálculo de la conexión, el post vaciado y además ya conectando a ese post vaciado, a ese elemento de concreto, la estructura metálica. Son secuencias, digamos, durante el proceso constructivo. Terminamos entonces lo que era procura, preparativos y replanteo, tanto de barras de anclaje, plancha base de columna, como en elevación. Ahora ya podemos dar inicio a lo que es la fabricación. Luego de que tenemos replanteado todas las barras de anclaje, pasamos al tema de fabricación. Le podemos dar play, luz verde a todo el taller de metalmecánico o el herrero para que empiece a cortar y armar esa estructura metálica. Eso no lo hace un solo profesional, no lo hace una sola persona, eso es un equipo involucrado, tanto equipo de oficina, de diseño, como el equipo de fabricación, como el equipo de las grúas, del montaje. Todo esto es una imagen que quedó de ese proyecto de Casa San Luis, que es una imagen que muestra lo que son esas reuniones preliminares en las estructuras de acero, definiendo criterios, cantidad de pernos, cuál conexión va a ser apernada, cuál conexión va a ser soldada, por dónde vamos a comenzar el montaje, cómo va a ser la fabricación en taller, en sitio, todo. Son reuniones preliminares que se hace con todo el equipo. Esto es un video de esa misma reunión en donde vemos el modelo de ingeniería de detalles de los planos de fabricación. Ya se tenía todo el proyecto, pero ahí lo que hace falta es generar el modelo de ingeniería de detalle. Ustedes tienen, voy a hacer un paréntesis aquí, ustedes tienen unos entregables o unos planos del proyecto estructural. Luego van a tener un lote de planos para lo que es la fabricación y además van a tener un lote de planos para lo que es el montaje. Son tres lotes de planos totalmente distintos, eso la mayoría de los clientes no lo manejan, o los arquitectos, o también los profesionales en la ingeniería civil. No esperen con un proyecto estructural hacer la fabricación y el montaje de esa estructura, al menos que sea una envergadura pequeña que lo puedan hacer. Pero si es una edificación de envergadura o tenga mucho nivel de detalle, ustedes tienen que generar los tres lotes de plano. Aquí lo que se está es una reunión preliminar antes de generar el lote de plano de fabricación y montaje. Ya el proyecto estructural estaba completamente hecho. Disculpe, ingeniero, ¿Sí? Dígame. ¿podría repetir cuáles son los tres lotes de planos que hay que tener Ok, lo en voy a ese tipo anotar de por estructura? acá. El lote de planos van a tener un lote de planos de proyecto, el proyecto de estructura. Luego van a tener el siguiente plano, el lote de planos, que son los planos de fabricación. Fabricación. Y luego de montaje. Hago un comentario, espero no enredarlos con esto, pero dentro de los planos de fabricación hay dos partes, digamos, dentro de ese lote. Unos planos de corte y otros planos de armado. ¿Qué significa esto? En el lote de planos del proyecto, este primero, lo que generamos es toda la configuración estructural, el tipo de perfil que vamos a utilizar, tipos de conexiones, criterios generales, ¿ok? Luego, cuando pasamos a fabricación, ya el fabricante tiene que generar un lote de planos al milímetro de cómo vamos a cortar cada una de las piezas y luego cómo vamos a armar cada una de esas piezas del Lego. O sea, aquí son los cortes, aquí hablamos de los cortes, cada cuánto lo voy a cortar, cuáles son las distancias de corte. Luego, si le tengo que conectar rigidizadores, plancha de continuidad, algún elemento que reciba alguna diagonal, etcétera. Luego de tener ya todos estos planos de fabricación, pasamos a lo que es el lote de planos de montaje. ¿Qué es el plano de montaje? ¿Cómo ensamblo ese rompecabezas? ¿Cómo ensamblo ese Lego? Es
literal con nombre y apellido cada pieza y la ubicación de dónde va esa pieza dentro de nuestro conjunto estructural. Esos son los 3 lotes de planos macro que les estaba comentando. ¿Puedo Gracias, gracias. aprovechar la ocasión? ¿Cómo? ¿Puedo aprovechar la ocasión para preguntar Sí, sí, algo? sí, dígame. La norma AISC habla sobre una palabra que le llama erección en la parte esta de ¿Es el la, montaje de la o es el 360. izado? O sea, hace referencia al montaje o al Erección es izado. montaje Exactamente. Es una y traducción. fabricación es respecto, es propio del fabricante o también se contempla en la norma 360. Fíjate, la norma 360 tiene dos talones de Aquiles, ¿ok? 2 puntos muy débiles. Un punto débil es el capítulo L, si mal no recuerdo, que es el capítulo de estados límites de servicio, en donde todo lo que son las deformaciones, las vibraciones, lo habla en una página y media. Y el otro punto débil que tiene la norma ISC 360 es la explicación de fabricación y montaje. Eso es que yo creo que cualquier libro, cualquier referencia bibliográfica conversa un poquito más, da un poquito más de detalles de lo que es fabricación y montaje que la norma ISS 360. Justamente yo creo que por eso es la iniciativa de esta charla, poder mostrar esa parte de fabricación y montaje que no aparece en los libros, no aparece en las normas. El acero se vuelve muy teórico, muy normativo, y esta parte de unir esa parte teórica con la parte práctica, yo no soy ni sumamente teórico ni sumamente práctico, la idea siempre es tener ambos ámbitos para poderlos relacionar y poder tener un criterio profesional adecuado. Y ese tema de fabricación y montaje en la ISC 360 no es la mejor referencia. O sea, lo mejor ahí es apoyarte con un equipo de experiencia, que te expliquen, que puedan apoyarte, que trabajen contigo en colaboración o como en asesoría, o que ellos ejecuten la obra y poder aprender y poder desarrollarte en ese ámbito. Gracias. A la hora. Lo que ven acá en pantalla son planos de armado y montaje. Esto es el modelo 3D de la ingeniería de detalle, representado en PDF también de los planos, tal cual un print de pantalla de los planos, un listado de materiales, todos los cómputos, todos los cortes, cantidad de planchas que tienen que tener. De verdad piensen como el ensamblaje de un carro. ¿Cuántos tornillos tiene que tener el carro? ¿En dónde va cada tornillo? Como no sé si han visto los esquemas de despiece de los mecánicos. Los mecánicos, los ingenieros mecánicos utilizan mucho eso, planos de despiece. Bueno, esto es como nuestros planos de despiece en la ingeniería estructural. Todo al milímetro, no existen los centímetros en casos de planos de fabricación y montaje. Todo supremamente al milímetro. ¿De dónde vienen esos milímetros? Ya del levantamiento de las barras anclajes que te define todos estos planos de corte. Y además, plano de montaje. ¿Qué voy a montar primero que qué? Primero monto la primera parte del edificio, luego el volado de 8 metros que lo voy a conectar a través de un empalme en las vigas. Esos planos de montaje, como las fases del proceso constructivo o de cómo vamos a ensamblar el rompecabezas, tiene que quedar reflejado en planos también. Ya teniendo esos lotes de planos, fabricación y montaje, podemos iniciar finalmente lo que es la preparación de esa estructura. Imágenes del galpón taller, este es en el caso de la Casa San Luis, en donde vemos al fondo la máquina perforadora de agujeros y troqueladora. En este otro extremo del galpón vemos lo que es la máquina de corte, es como una guillotina para estructuras de acero, va cortando literalmente los perfiles de estructuras de acero. Lo ideal es hacer los cortes a través de este mecanismo y no hacerlo con soplete. Es mucho más sano para lo que es la estructura metálica no generarle calor excesivo a través de sopletes, sino hacerlo con cortadoras. Claro, no todo el mundo tiene una cortadora, no todo taller de fabricación tiene una cortadora. Eso es bueno, eso es lo malo. Cuando tenemos el plano de fabricación nos indica en qué posición tenemos que dejar los agujeros o dónde tenemos que abrir las perforaciones para atravesar los pernos o hacer las conexiones apernadas. Eso se hace a través de una plantilla, luego con una especie de, imagínense, un punzón o un lápiz, pero es para estructura metálica, se le da un martilleo, o sea, un golpe en esos puntos específicos que indica la plantilla y luego con el taladro magnético se calza y se abren esas perforaciones. Todas las perforaciones tienen una holgura, una tolerancia pero normadas.
no nos podemos pasar de las tolerancias normadas. Esta es otra imagen muy reciente, esta foto no tiene ni una semana, es del proceso de fabricación del Teatro La Campiña, del actual Teatro Génesis. Fue el último teatro que utilizó RCTV, Quien quiere ser millonario. Está cerca de la Avenida Libertador, en Caracas, Venezuela. Ahorita estamos justamente en el proceso de un proyecto que tiene muchos años, ha sido bastante complejo, pero ahorita estamos en el proceso de la fabricación de la estructura metálica del palco principal de todo lo que es la sala del auditorio del teatro. Todo el equipo vinculado que obviamente está en Caracas, hay otros como ustedes saben, Esteban está en España, hay varios que no aparecen en la foto, haciendo mención a todo el gran equipo que está participando. Vemos fotos del galpón, vemos esta herramienta, una herramienta bastante grande, es una herramienta, un juguete para los herreros, que es la grúa que nos ayuda a movilizar el material dentro de nuestro palco de trabajo, nuestro palco de fabricación. Proceso de fabricación de una de las cerchas. Vemos aquí en la imagen derecha cómo la cercha se moviliza gracias a esa herramienta que les estaba comentando de la grúa. Otro elemento muy complejo que se está fabricando actualmente es la columna cajón que recibe ese palco principal embolado. Ese es un cajón de estructura metálica rigizada en la parte interna. Va a estar en un futuro rellena de concreto. Y bueno, en estas visitas a los talleres es importante revisar todo lo que son los planos, revisar todo lo que son las observaciones con respecto a la soldadura, a los cortes. Todo eso se hace en estas conversaciones muy nutritivas para todo el equipo. Luego del proceso de fabricación, es importante colocarle nombre y apellido a cada una de las piezas, que salga del taller totalmente identificado, con una letra y además con un seudónimo para saber precisamente la ubicación según los planos de taller de cada uno de esos elementos. Tanto troquelado como pintado con una pintura, es como un bolígrafo especial para estructura metálica. El troquel se hace literalmente con unas plantillas y un martillo que se troquela el material y ya finalmente podemos ir trasladando ese material que está fabricado al sitio para que empiece el montaje. Esto es en el proyecto Casa San Luis. Hay que llevar la perfilería, hay que llevar cualquier otro elemento que sea fabricado en taller, como por ejemplo planchas que deben ser embebidas en concreto o lo que comúnmente conocemos como flanches. Hay elementos que no pueden ser fabricados en taller, tienen que ser fabricados en sitio. Este es el caso de Margarita, en donde por las dimensiones de algunos elementos y ya que todo el material estaba en sitio, se decidieron fabricar en sitio. Toda la fabricación de Margarita ha sido en sitio, es mucho más complejo, mucho más engorroso. Esto es una de las cerchas de la cubierta número 2. Esto es una viga, muestro la foto, esto es una viga de 17 metros de largo, en donde, bueno, tiene bastantes limitaciones, bastantes requerimientos adicionales. No va a estar trabajando únicamente sola la viga, tiene unos arrastramientos, tiene unos puntos de apoyo, pero vean cómo ustedes fabrican esto en un taller, luego lo llevan al sitio. Si tienen elementos de este tipo, tienen que hacer la fabricación en sitio. Ya vamos a ver más cerca al final de la presentación cómo se fabricaron las cerchas de 8 metros de volado de Casa San Luis. Esos elementos que vienen con fabricación de taller deben ser o traer todo lo previsto según los planos, ese lote de fabricación y montaje. Si estaba previsto que trajera de una vez a sitio o a la parcela la columna soldada a la plancha base de la columna, tiene que venir tal cual. Aquí vemos la plancha base de la columna, conectores a corte para las vigas, plancha de continuidad, rigidizadores, elementos de conexión, todo ya viene totalmente soldado, listo y fondeado con pintura a fondo anticorrosivo de taller. Esto es una conexión que va a recibir una diagonal. Está la cartela que recibe la diagonal o el arrastramiento. Esto es una plancha que va a conectar una viga a través de corte y a través de una conexión apernada. Plancha de continuidad en el nodo. Planchas para recibir correas con una conexión a corte apernadas por el alma. Otra vista ¿Puedo de aprovechar la conexiones. cuestión? Sí, Me disculpa. sí, sí, sí. En Pinterest he visto conexiones a momentos en el eje débil de la columna. ¿Eso es posible? No, a nivel normativo no. En esta presentación no la tengo, justamente en la presentación donde conocí a José sí la tenía, que era una de las clases del diplomado
que se dictan en el diplomado, en donde en Estados Unidos actualmente no permiten conexiones por el alma, por el eje débil de las columnas. Únicamente lo están haciendo y ensayando y precalificando esas conexiones en Colombia. Nosotros, en casos necesarios que necesitemos aplicar eso, nosotros hacemos referencia a lo que son digamos, a esas investigaciones de profesionales muy reconocidos en Colombia, de nuestros paisanos colombianos, en donde ya lo han ensayado, han pasado por procesos de precalificación. Claro, la norma americana no las adopta, pero uno puede confiar en todas esas investigaciones que se han desarrollado. Pero a nivel de Estados Unidos, americano o ISC, no permite conexiones a momento por el alma de la columna. Al menos que sea una estructura de nivel de diseño ordinario o número uno, como conocemos aquí en Venezuela, a nivel de diseño uno Gracias. a la hora. Vean que todo el material de fabricación viene con la pintura de fondo anticorrosivo. Si tenemos, porque siempre hay que realizar soldaduras o conectar unos elementos que ya fueron fabricados con otros elementos fabricados en sitio, por temas de dimensiones, por temas de estrategia, es importante remover la pintura del fondo anticorrosivo o esmeril. No podemos realizar ninguna soldadura sobre esta pintura. Eso es importante mencionar, que ustedes vean es como una especie de retrabajo, pero hay que hacerlo obligatoriamente. Luego todo el proceso de soldadura. Vemos este compartimiento que es para mantener la temperatura y el grado de humedad de los electrodos. Vemos los burros. Esto ellos lo llaman los burros. Es como la mesa de trabajo de los herreros, en donde sobre esos burros, aquí al final lo ven, sobre los burros colocan los elementos para poder trabajar de manera más cómoda. Todo lo que tenga que ver con respecto a la soldadura. Aquí les dejo una tabla que, según los espesores, tienen que tener un tipo de preparación de borde o un biselado de cada una de esas piezas que se está conectando. Aquí dimensiones también de los ángulos de esa preparación del chaflán o del bisel. Una imagen real de la preparación de borde, un elemento pieza 1 con pieza 2 que va a ser conectado. Estos son puntos de soldadura, únicamente para mantener fijo pieza 1 con pieza 2, no es el cordón de soldadura final. Luego, en esta preparación de borde o en esta holgura que queda, es donde se va a rellenar con un cordón de soldadura penetración completa. Tener en cuenta lo que es el área K, no soldar en estas regiones, es típico error que siempre sucede en campo porque los herreros siempre piensan que mientras más soldadura quedó mejor conectado y soldan por todos lados del perfil. Hay que dejar cercano a esta área acá lo que es una distancia, digamos, en la dirección del alma de por lo menos 38 milímetros, 30 milímetros, y en la dirección perpendicular a lo que es el alma, por lo menos 13 milímetros de holgura, sin soldar, entre esa unión del alma con el ala. ¿Por qué? La razón de esto es la concentración de esfuerzo que se puede generar en estos puntos. Esto es un proyecto de nosotros, se cometió el error, el herrero sin darse cuenta o sin tener eso como en cuenta, digamos, avanzó con la soldadura y realizó toda la soldadura perimetral del perfil. Bueno, se aprovechó, se tomó fotos, porque también hay que aprender de esas lecciones aprendidas o de esos errores, en donde ven que soldó todo el perímetro del perfil, tanto los bordes, los extremos, como las áreas K. Eso no es lo ideal, tampoco es permitido porque se generan concentraciones de esfuerzo indebidas. Y por ahí se pueden generar luego fisuras, grietas en el momento de disipar energía en el caso de un sismo. Posibles fallas de la soldadura pueden presentar grietas tanto en el cordón del material de aporte como en el material de base o las piezas que estamos conectando o entre la unión entre el material de aporte y el material base. Algunas de las causas generales, por tema de tiempo no voy a nombrar todas, pero sí voy a nombrar las principales. Un tipo de bisel errado, un tratamiento de limpieza en la junta inadecuado, pueden tener aceites, grasas, pintura, todo eso va a interferir en lo que es el cordón de soldadura. Recuerden que la soldadura es la fusión, es la unión entre el material 1, pieza 1 con pieza 2. Si tenemos algún material que interfiera entre esos dos elementos, ya tenemos un problema en la unión. Entonces, cualquier impureza debe ser removida. La posición de soldadura no es lo mismo soldar en plano, en horizontal que sobre cabeza o en elevación. Cantidad de voltaje y amperaje influyen muchísimo, además de el tercer factor que es indispensable, que es la velocidad de avance
manual del soldador. Si un soldador solda o avanza mucho más lento que otro, bueno, el que solda más rápido debería agregarle más amperaje a lo que es el procedimiento de soldadura. Y la temperatura entre pase y pase, siempre el tema del calentamiento de la pieza es es una incidencia muy fuerte, es uno de los elementos principales de fallas en la soldadura. Algunas de las fallas principales o las más comunes que se pueden presentar es la socavadura entre lo que es el material de aporte y el material base. Vemos como una ranura, una socavadura entre el cordón de soldadura y la plancha que estamos conectando. Aquí les muestro algunos ensayos de tinta penetrante que hicimos en el proyecto de Margarita. Más que por una inspección y por rechazar una soldadura, uno lo hace con fe de dar observaciones, recomendaciones y hacer un seguimiento a ese proceso del soldador, de cada uno de los soldadores, porque cada soldador tiene una velocidad distinta, tiene una maniobra, una destreza distinta con respecto a la máquina y el electrodo, y entonces hay que llevar observaciones a cada uno de ellos por separado. Vamos viendo algunas de las muestras de la soldadura, las fases del ensayo, la limpieza, la aplicación del tinte penetrante y luego de ser removido el tinte penetrante, se le aplica lo que es el revelador. Entonces, cada vez que se revela algunos puntos de tinta roja dentro del revelador blanco, son puntos de falla, poros, grietas, todo esto es importante mencionar que es un ensayo para verificar fallas en la superficie del cordón. No sirve para identificar fallas en la raíz del cordón o internamente en esa soldadura. Es únicamente para la superficie, tanto del material de aporte como del material base. Vemos un antes y un después de la calidad de las soldaduras que se están realizando en Margarita. Fue uno de los primeros ensayos y buscamos una conexión muy similar, pero ya luego de dar observaciones, recomendaciones, charlas con los herreros, el resultado de la mejoría de esa calidad de la soldadura. Otro de los problemas graves en el tema que ya lo había mencionado es soldar sobre la pintura. Un punto que uno puede identificar es esas manchas alrededor de la pintura como de pintura quemada, es que no limpiaron o no removieron la pintura antes de realizar el cordón. Seguimos con el proceso de montaje. Se terminan de ensamblar todos esos piezas proceso de fabricación, disculpen, se termina de ensamblar cada una de esas piezas que vienen de taller para luego iniciar con el montaje. Ya aquí estamos entrando en la última etapa de esta clase o de esta charla del día de hoy, en donde el montaje es, como dijo creo que fue David, erizar o izar lo que son todos los elementos de la estructura de acero. Es ya ensamblarla, instalarla. Eso se puede hacer desde algo muy manual con unas cadenas y una señorita hasta con unas grúas de mucho calibre y eso depende del peso y de la distancia de la instalación, del punto de apoyo de la grúa con respecto a dónde vamos a instalar esa pieza. Es brazo por fuerza, literalmente hay que revisar brazo por fuerza. Mientras mayor sea el brazo, bueno, mayor va a ser el momento que va a sufrir la grúa y puede presentarse un volcamiento de la grúa si no indicamos o no revisamos los abacos de brazos, distancia versus fuerza que pueda soportar la grúa. Ese es el caso de Margarita. Este es el otro caso de San Luis, en donde ya se tenía vaciado el concreto de los elementos. Y comenzamos con el izaje de los pórticos. Este fue el primer pórtico que se levantó. Vean la posición del brazo Pigman o del camión de la grúa, cómo se va a ir desplazando a lo largo de las imágenes durante todo el proyecto y va saliendo de la parcela. Va como del punto más complicado al punto más libre de la parcela. Cada vez que se ensamblen elementos de acero deben ser aplomados, nivelados con las contratuercas en las planchas base y revisados a través de estación total. Eso no se puede revisar con plomada manual, no es lo ideal. Todo eso se tiene que revisar con estaciones totales o topografía. Luego de izar o montar la estructura, parte de la estructura, es importante arriostrarla, no dejarla sueltos esos elementos. Y dígame, una columna de 12 metros de altura, de 4 entrepisos, de 3 entrepisos, dejarlo libre sin arriostramiento. Viene una fuerza
viene un viento muy fuerte y se puede alaviar el perfil, puede generar tensiones adicionales en la plancha base de la columna, de las cuales no estaban previstas. Las planchas base están calculadas para que toda la estructura trabaje en conjunto. Entonces es importante irlo arrastrando con correas, con vigas principales. El caso de las correas es muy fácil instalarlas cuando son apernadas porque uno introduce esta herramienta que le llaman ratón, comúnmente en obra, que es como un pasador para calzar lo que es el agujero del perno y poder introducirlo luego con facilidad. Esta máquina o esta herramienta es una herramienta de calibración del taladro de apriete de los tornillos. No es para calibrar el tornillo, es para calibrar el taladro. El taladro indica que puede generar un calibre o un torque y hay que ver o sea, si está generando ese torque realmente o la máquina está dañada, el taladro está dañado. Eso se hace con esta herramienta en donde se coloca un perno y se le da apriete, se le da torque con los taladros que luego van a ser empleados para darle torque a toda la estructura. Sigue llegando material al sitio de la obra, esta imagen la coloco porque no hace falta esperar que termine toda la fabricación en taller para iniciar con el montaje de la estructura metálica. La idea es manejar esas dos fases en paralelo, es uno de los beneficios de la estructura metálica. Se puede avanzar en la fabricación mientras se va instalando en sitio. Además, no te entorpece tanto material en sitio, eso es importante irlo manejando. La disposición del material, el espacio que se tiene en obra. Vean cómo el camión va trabajando, digamos, de manera muy precisa, muy apretada y va saliendo de la parcela. Poco a poco se va dirigiendo hacia el final de la parcela, se van instalando las diagonales también para ayudar a rigidizar esa estructura. Esto es una imagen que ahora voy a reforzar el comentario, pero aquí va otra columna, así como vienen los pórticos, columna, columna, aquí va otra columna y el cliente en pleno proceso de montaje dijo, esa columna no la quiero. No la coloquen porque me va a tapar la vista, ahí estaba colocando la cocina. Entonces, nosotros al principio pensamos que era hasta una broma, ya teníamos las barras de anclaje puestas, estaba el perfil cortado, estaba todo fabricado, y él dijo, no, no hay problema, yo no quiero esa columna, vean cómo hacen a nivel de cálculo, de diseño, para lograr eliminarlo. Entonces, bueno, fuimos avanzando a medida que íbamos avanzando en la construcción. Nosotros en oficina íbamos viendo cómo lograr este reto que nos puso el cliente. Son ajustes siempre en obra, van a existir ajustes. Eso es lo bueno de tener el vínculo proyecto, diseño, obra, porque la obra no se para por un requerimiento de un proyectista, sino que se van tomando decisiones a medida que van avanzando. Y ya la grúa, fíjense que salió de la parcela, está trabajando desde afuera, el brazo Pigman. Esto es una cesta muy utilizada en estructura metálica, es para subir al personal arriba, luego esa cesta se engancha en la estructura y ellos pueden trabajar cómodamente, soldar todo lo que haya que desoldar o instalar o los aprietes de los pernos. Esto es una imagen lateral de la vivienda. Y luego la fabricación de las cerchas. Por las dimensiones de esas cerchas de embolado de 8 metros no podían ser transportadas en gandola ni en la vialidad. Entonces fueron hechas, fabricadas en sitio. Aquí vemos el proceso de montaje. Se llamó otra grúa de otro nivel de envergadura con otras especificaciones de toneladas para el montaje, la distancia, el brazo, todo lo que le estaba comentando, que cumpliera con esas especificaciones únicamente para las cerchas. Esa grúa estuvo en obra 2 días. Recuerden que las grúas las cobran por día. Entonces hay que ser muy eficiente con esa fase de montaje. Vemos el proceso de instalación de esas cerchas de 8 metros. Estaban apuntaladas en principio hasta que se hiciera todo el tema de la conexión, soldada. Y ya luego finalmente la cercha agarrando forma. Una imagen que nos pasó un vecino desde las alturas de una calle superior. Y esta fue la solución que hicimos para eliminar la columna. Agregamos un tirante que transmitiera los esfuerzos, la carga al pórtico anterior y un montante. Muchas de las dudas que siempre nos hacen o cuando presento esta imagen es, pero las columnas no tienen que tener continuidad hasta las fundaciones. Esto ya no es una columna, esto es un montante. Es un elemento adicional estructural. No es un elemento sismorresistente, no tiene que tener continuidad, no es una columna. Es un montante que trabaja a su vez con un tirante. Es como una especie de cercha para soportar este punto.
algunas imágenes ya de la estructura en fase final, las uniones, todo lo que son las conexiones, los empalmes. En obra siempre hay que hacer empalme de los perfiles. Eso es una de las dudas que siempre se presenta. ¿Dónde hacer los empalmes de las vigas, de las columnas? Los empalmes de las columnas deben ser por lo menos a 1,20 m del nodo viga-columna inferior. Por lo menos a 1,20 m. No puede ser un empalme realizado en el nodo. Eso está prohibido. Todas las planchas de continuidad de las diagonales, la ingeniería de detalle, las conexiones, como muy bien me estaban preguntando ahorita, deben ser según el diseño, según el análisis, pero el equipo de obra también tiene que estar consciente de hacerlo bien, que sean como conexiones precalificadas, en el caso de conexiones a momento, es una conexión precalificada apernada con plancha de cabeza, la teníamos presente en el proyecto, y la otra conexión precalificada a momento que teníamos en el proyecto era esta, que es la única conexión precalificada a momento soldada convencional, en donde hay que hacerle unos orificios cerca de la unión entre el alma y las alas para todo el tema de la concentración de los esfuerzos. Y ya imágenes finales Ingeniero, del proyecto, sí, tengo dos preguntas. dígame. Primero, ¿cuánto está cobrando ahorita el kilo un soldador? O sea, el kilo de soldadura No, bueno, o cómo. el soldador como tal es contratado por bajo con horarios de mano de obra, ¿ok? Es como un personal obrero, semanal, mensual, o el paquete o el arreglo que ustedes quieran llegar a con él. Pero lo que sí te puedo responder es cuánto están más o menos los costos del proceso de fabricación y más o menos cuánto están los costos del proceso de montaje. Eso está alrededor de 1,2, 1,4 dólares por kilo, fabricación. Y también, aparte del montaje, anda alrededor de esos números. ¿Ok? Dependiendo de la envergadura, dependiendo del proceso de fabricación, todo eso puede llegar a 0,90, puede llegar a 1,7, eso depende. ¿Ok? Pero por ahí andan los números. Chévere. Y la otra pregunta es, en esa estructura no veo cartelas. ¿Las cartelas no se utilizan en todo momento? ¿En qué momento se deben utilizar? Cuando hablas de cartela, hablas de los rigidizadores en las conexiones. Correcto, sí, sí. Sí, fíjate, bueno, una de las cartelas que tú puedes decir que podrías tener son estas, ¿ok? Pero en este caso, nosotros en el proyecto no se requirió en la mayoría de las conexiones y lo hicimos así, ¿ok? No siempre tienes que tener cartela, es dependiendo de cómo tú lo diseñes o cómo lo quieras, digamos, sí, plantear en el proyecto, Ok, perfecto, gracias. ¿ok? A la orden. ¿Algún otro comentario aprovechando? Sí, una preguntita. Dígame. Desde la concepción de un proyecto, ¿siempre la empresa proyectista está presente hasta el final o eso puede ir variando diferentes casas de proyecto? No, quisiéramos nosotros poder siempre estar vinculados desde el día cero hasta el último día que se le entrega la estructura al cliente, pero no es así. Eh, Esto, por cierto, esta charla, o sea, a mí me da como una especie de nostalgia porque, bueno, siempre es bonito lograr realizar el diseño y que luego pase a obra y que se construya, ¿no? No siempre se tiene la suerte de que el proyecto se construya, a veces queda en papel. Y además no que se construya, que tú estés vinculado directamente con la obra como contratista, como constructor o como supervisor. Eso es lo ideal, ¿ok? Si tú eres únicamente diseñador o proyectista, lo que podrías lograr hacer en obra es supervisar, que lo que tú estás diseñando, proyectando, se está ejecutando como tú lo tenías pensado. Pero bueno, también puedes estar involucrado como constructor. Aquí, en estos casos que nosotros estamos presentando, en algunos fuimos constructores, como contratistas, en otros supervisores, pero ya algunas supervisiones hasta pasa a administración, gerencia técnica, que casi que uno es constructor. Pero sí, no siempre se presenta eso. A veces tú entregas un proyecto y más nunca te llaman. Y después te enteraste que sí lo construyeron. O
Más bien el caso contrario, que te llaman desde el día cero y te piden apoyo hasta que se entregue. Depende del cliente, depende de todos los factores. Lo menciono porque como en toda la presentación has mostrado bastante eh, situaciones en las que se tuvo que cambiar o tomar consideraciones respecto a lo que se ejecutó en obra. Todo eso cambia el proyecto, los esfuerzos, la ubicación, todo eso y claro, hay que tomar criterios estructurales y solamente se pueden hacer respecto a la concepción del diseño. Entonces, si lo hizo una casa y después pasa a otra casa, es complicado. Sí, ahí en ese caso tienen que llamar al proyectista, o sea, después que el constructor cambia algo con respecto al proyecto, él es el responsable de ese proyecto. Entonces, si ustedes son los constructores y hay algún tipo de ajuste, alguna modificación, lo que tienen que hacer es llamar al que diseñó la estructura, al proyectista, y solicitarle formalmente un ajuste del proyecto. Y eso se tiene que pagar. No piensen que porque él ya cobró un proyecto hace un año, hace 2 años, y entregó el proyecto y ustedes lo están ajustando, él debe hacer todos los ajustes después de unos años o después de unos meses. No. Ya eso es otro requerimiento, hacer un ajuste por solicitud del cliente, solicitud del constructor o solicitud de la alcaldía, del arquitecto, etcétera. ¿Ok? O Pero sea que tiene que ser avalado por el proyectista. el ejecutor de obra es un duro. ¿Cómo? El ejecutor de obra debe ser una persona muy experimentada. Sí, sí, puede ser una persona muy experimentada, pero la responsabilidad del proyecto es el que lo diseñó, es el que lo calculó, porque no todos los constructores calculan o diseñan. Sí, quizás tienen mucha experiencia lo que es la fabricación, el montaje, pero no sabe cómo se calcula una conexión, no sabe qué perfil colocar. Entonces siempre las dos especialidades son fundamentales. Por eso es que yo hablo del equipo y mostré la imagen del equipo. Está el que diseña, el ingeniero estructural, está el especialista en fabricación, está el especialista en montaje. Cada una de esas cosas es una especialidad, ¿ok? Y se tiene que trabajar en conjunto. Es lo ideal, Prosigue, ingeniero, gracias. ¿ok? Estábamos, creo que acá. Estas son ya imágenes finales de este proyecto. Voy a ir avanzando rápidamente. Esto es una de las partes de la fachada frontal de la casa. Luego de la estructura metálica se hizo un revestimiento con concreto. Y esto ya es una de las últimas imágenes antes de nosotros retirarnos y entregar la estructura. Nosotros fuimos los responsables de la construcción de la estructura. Pasamos rápidamente ya por el tiempo, ya son las 10:30. Vamos a hablar unos 10 minutos más para dar un chance de comentarios e ir cerrando la sesión. El proyecto de Nicaragua. Estas imágenes de la estructura, como les dije, una estructura compuesta en donde tenemos columnas de concreto trabajando con estructura metálica. Imágenes ya del avance casi final para que tengan una idea por dónde iba la casa, pero vamos a verla ahora desde un principio. Tienen un planteamiento totalmente distinto a lo que vimos antes. Es una estructura totalmente fabricada e instalada en sitio por lo complejo que era la parcela. Todo fue hecho en sitio, con andamio, con señorita, con cadena, subiendo perfil por perfil, totalmente manual. Es algo totalmente distinto a lo que vieron anteriormente. Y por eso no está mal. Hay casos que hay que hacerlo así, otros casos que preferiblemente lo ideal es hacerlo con grúa, con un taller, que la fabricación sea en taller, que la soldadura sea en taller, pero no siempre lo podemos lograr. Son perfiles de columnas tubulares, las columnas, y perfiles a la abierta en las vigas. Vamos ensamblando lo que son la estructura metálica, la vamos montando, fíjense, muy manual, hasta los andamios súper manuales, artesanales, ensamblados en sitio, todas las soldaduras realizadas en sitio. Este fue el proyecto que tuvimos el problema con las barras de anclaje que tuvimos que demolerlo. Ya obviamente aquí estaba todo corregido, ya se comenzó el montaje formalmente. Vean cómo la estructura se va apuntalando. Ahora voy a hacer un comentario con respecto a eso. Los que tengan experiencia aquí en la charla, seguramente van a pensar, pero ¿por qué hay que apuntalar toda la estructura metálica? Esa estructura metálica nosotros la apuntalamos en este caso porque teníamos luces de 9 metros en una dirección y necesitábamos que la losa trabajara en conjunto con la viga, pero ya luego del fraguado del concreto, no teniendo una fase de formación de peso propio, luego durante el proceso constructivo del fraguado del concreto y luego post vaciado. Nosotros necesitábamos que la estructura se formara después
de que el concreto ya había fraguado de la losa acero o del encofrado colaborante y trabajar en conjunto con las vigas. Eran vigas de sección mixta, no vigas de sección simple. Vemos los anillos o lo que aquí comúnmente le decimos arbolitos, todos los nodos, viga columna, en donde son las planchas, los anillos que reciben cada una de las vigas. Esas vigas pueden estar a niveles distintos. Vean cómo esta llega más abajo que las otras. Esa conexión tampoco, para el que me hizo la duda antes, tampoco es precalificada en Estados Unidos. Entonces nosotros nos guiamos por Colombia, por esta referencia que es de Delgado Rojas del año 2017, es una investigación, una tesis de maestría en Colombia, en donde precalificaron este tipo de conexión y bueno, nosotros lo estamos adoptando, eso es una conexión muy común, se utiliza. Parte de la supervisión era que nos enviaban a nosotros todas las conexiones. Esto es una imagen tal cual del Dropbox, en donde cada una de las conexiones iba siendo estudiada, verificada según plano, proyecto y hasta rechazo, soldadura, hicimos a distancia desde Caracas hasta Nicaragua. Hasta el soldador se tuvo que cambiar en un caso porque no tenía experiencia, pero es parte de esa bonita, grata experiencia que vivimos supervisando un proyecto desde Caracas hasta Nicaragua y trabajar con equipo, con otro tipo de mano de obra, con otra cultura, fue muy grato. Imágenes del proceso, continuamos con el tema de los puntales. Ya luego se coloca el encofrado colaborante con cada uno de los conectores de corte, la hermosa vista de la Bahía de San Juan. Y todo ahí en ese momento estaba apuntalado, la placa de abajo. Ya luego cuando se agregó el concreto fue que se le quitó a los 28 días los puntales. Y luego se volvieron a colocar algunos puntales para apuntalar la placa de arriba. Este es el proceso de la escalera, una escalera ortopoligonal con apoyo central, con perfilería tubular. Imágenes ya finalizando con acabados de la escalera. La parte de la estructura. Vean que ustedes tenían antes un fondo anticorrosivo y ahorita están aplicando la pintura de acabado, que puede ser una pintura de esmalte, no es un fondo anticorrosivo y va a depender de las características que indique el arquitecto. En este caso era una pintura blanca de esmalte. Se van agregando todo lo que son los acabados, machimbrados, ventanales de vidrio, porcelanatos, recubrimientos de arquitectura y unas imágenes para que vean cómo quedó la casa en la parte interna, una doble altura, la sala, la escalera finalmente ya con el recubrimiento, el revestimiento y las barandas de vidrio y acero inoxidable. Imágenes de la fachada, de los parasoles y ya con eso terminamos. Eh, Les dejo, primero le doy las gracias nuevamente a todo el equipo de la UCLA. Déjeme un momento que aquí se cerró la diapositiva. Está todo el equipo de la UCLA, el profesor, ingeniero, colega, a José. De verdad, muy agradecido por la iniciativa. De verdad, de todo corazón, un gusto poder participar con ustedes desde Caracas. Veremos si en alguna oportunidad podamos hacer algo presencial, conocerlos en persona y, y hacer otras cosas. Esto que les comparto en esta última diapositiva es un video del proceso constructivo completo. Hay hasta personas que nos han dicho que vieron Casa San Luis como una serie de Netflix, porque de verdad fue muy bien fotografiada, registrada, audiovisual, tienen videos explicativos, no nada más la estructura metálica, de todo lo que fue el sótano, la piscina, todos los elementos de concreto. Y además colocamos una cámara que grababa 24 horas la obra, entonces se veía todo el proceso de montaje. Lo ven en nuestro canal de YouTube de Norte Obras Civiles. Está totalmente libre, gratuito. También en la plataforma de formación.norte, que es el departamento de formación de la empresa Norte Obras Civiles. Tienen bastante material de algunos de nuestros proyectos audiovisual, algunas charlas, algunos seminarios, algunas entrevistas que pueden ver de manera gratuita, aparte de todos los diplomados y los cursos que se puedan ofrecer. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, vamos a abrir unos minutos para realizarla. Pueden prender el micrófono, la cámara, me encantaría poder presenciarlos.
Vamos. Bueno, profesor, de mi Sí. parte, muchas gracias. Muchas gracias por el contenido que ha compartido, de verdad muy bueno, de alta calidad, muy interesante. Y bueno, de verdad agradecido con usted. Y bueno, de verdad que si pudiéramos cuadrar un día, una clase presencial, sería maravilloso. Aprovecho para comentarle que tengo un proyectico personal, digamos, a mediano largo plazo, de hacer un encuentro de estudiantes de ingeniería de distintas universidades del país. De hecho, conocí a uno de allá de la UCB, se llama Yasser, me comenta que no ha visto clase con usted, pues él está en el noveno y usted da clase en el décimo, ¿cierto? Sí, y ya estructura de acero, tanto en la UCB como en la Unimed, en la Metropolitana, es en el último semestre. Entonces, seguramente lo veré dentro de poco. Sí, se da Bueno, el bueno, décimo. Esa la pueden inscribir desde el noveno. ok, bueno, si algún día se nos llega a dar lo de hacer una especie de encuentro, sí, sí, como un encuentro, de tocar temas de avance académico, ojalá pudiéramos contar con usted. Claro que sí, claro que sí. Estoy totalmente a la orden. Igual por Perfecto. Caracas, si visitan por acá o estamos en contacto a través de las redes sociales, que ya hay varias personas de la UCLA que cuando José me comentó la iniciativa de dar una charla en la UCLA, me llamó mucho la atención porque siempre uno está vinculado a través de LinkedIn y Instagram, etcétera, todo el tema de con alumnos, profesionales, colegas y eso bastante interesante. Con todo gusto, Alejandro. Muchas gracias, muchas gracias. Vi que había un comentario en el chat, aprovechando mientras alguna otra persona levanta el micrófono. Eh, Ingeniero, disculpe, dijo que la distancia es 1,20 m. ¿De dónde a dónde? Ok, la distancia de 1,20 m es para hacer el empalme, la unión de una columna con la continuidad de esa misma columna. Voy a rayar un poco acá. Tenemos una columna y ese perfil de la columna en algún momento se va a acabar porque los perfiles vienen de 12 o 6 metros. Y tenemos el nodo viga columna. Ese empalme de columna se debe realizar en un sector fuera del nodo, por lo menos a 1,20 m del lomo superior de la viga hacia arriba. ¿Ok? Creo que el que hizo la duda fue Paola. Paola, por favor, confírmame si la duda está aclarada. Sí, sí, ingeniero, gracias. Ok, perfecto. Bueno, Anit, me voy a permitir comentar algunas cositas mientras los muchachos puedan pensar Seguro. en hacer algunas consultas. Fíjate que me gustaría destacar un par de cosas que son propicias para este tema, pues, que están abordándose, digamos, la práctica de la ingeniería ya desde el punto de vista constructivo. Y en el caso venezolano principalmente, pues. En principio, en la actualidad, las estructuras de acero son, digamos, una posibilidad constructiva entre otras cosas, por el tiempo. Sin embargo, en la mayoría de las veces observamos que los procedimientos constructivos que se emplean o quizás la calidad de los materiales que se están empleando no se supervisan, digamos, de manera conveniente. Incluso el uso masificado de las estructuras tubulares se hace con mucha ligereza, pienso yo, ¿no? Y creo que tú has mencionado algo que es muy interesante, que de hecho me gustaría que pudieras opinar al respecto, con relación a la disponibilidad de los materiales que están hoy en día en el país. Pues creo que muy pocas personas, muy pocos constructores, para decir verdad, buscan ese certificado de calidad del material. Pues, si la sección cumple geométricamente con lo que está estipulado en el plano, probablemente para ellos ya es suficiente y se emplean de manera inmediata. Pues, y entonces ese control quizás se pierde de vista y yo creo que en el país es difícil conseguir una sección de perfil de ala y alma, no es tan fácil. Y cuando vamos a tubulares, creo que en el mercado hay una cantidad importante de, de, digamos, de materiales que probablemente no cumplen con las especificaciones, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, quería también destacar, yo siempre a mis estudiantes de la materia de ingeniería de construcción,
les insisto mucho sobre la parte, sobre esos tres macrosistemas que atiende la ingeniería de construcción, que es el sistema constructivo, el detalle constructivo y el procedimiento constructivo. Y indistintamente cuál debe ser la estructura, sea de concreto, sea de acero, sea mixta, sea la cual sea, siempre debemos pasearnos porque todo ese sistema constructivo que vamos a levantar debe tener unos detalles que nos permitan entender, estudiar y asimilar el proyecto antes de su ejecución, para que evidentemente en el proceso constructivo todas esas posibles errores o inquietudes no se presenten al momento de la construcción, sino antes, de modo que no interfezca el avance de la obra. Entonces, cuando en el caso de las estructuras metálicas, yo creo que esta demanda es muchísimo mayor, por razones de que raras veces, como lo decías, el proyectista pues se involucra en la construcción y más bien siempre lo que ocurre es que un constructor es el que ejecuta la obra y entonces el ingeniero residente, sin saberlo en ocasiones, hace modificaciones o intenta hacer mejoras al proyecto y descuida que la responsabilidad en adelante es de él. Entonces, si no se leyó correctamente los detalles, si no consultó adecuadamente los detalles, cualquier daño que pueda tener esa edificación en el tiempo, evidentemente va a ser su plena responsabilidad. Entonces, creo que ese aspecto de tener en cuenta pues, ese estudio, no solamente el juego de planos, de proyectos, sino todos los juegos de planos de los que tú mencionaste con respecto al ensamblaje, al corte, al dimensionamiento, en fin, a todo lo que tiene que ver en esas etapas posteriores, es determinante para que la construcción sea conveniente. Entonces, creo que esas dos cosas desde el punto de vista constructivo hay que resaltarlas. Y en el caso de los estudiantes de la UCB, en los casos de los estudiantes de la UCLA, eh, nuestra visión hacia la parte de las construcciones también debe estar siempre muy pendiente y dirigida a conservar los criterios que las estructuras deben consolidar desde el punto de vista sismorresistente, porque de hecho en la actual norma sismorresistente del país, las dos únicas regiones que tienen dentro de la norma la obligatoriedad de atender la microzonificación justamente en el área metropolitana de Caracas y el área metropolitana de Cabudare y Barquisimeto, que es donde se encuentra la UCLA. Entonces, incorporar además todas estas características de proyecto que van a garantizar que nuestras estructuras metálicas o de concreto incursionen en los rangos inelásticos y en el comportamiento resistente va a depender mucho de que lo que se proyectó finalmente se construya. Entonces, bueno, me parecía importante destacar un poco eso, Hamid, y bueno, para que los muchachos también pues vean la importancia que tiene Eso. el respeto y la adecuación a los proyectos. Todo lo que menciona José es realmente importante. El tema de la procura en Venezuela es muy delicado, pues, tanto como dije, o sea, yo no tengo problema en comentar esas cosas. Hasta el año pasado, sí, creo que fue el año pasado que tuve la dicha de estar de ponente en el Congreso de Acero. Yo decía en mi mente, ¿será que hablo de los certificados de calidad? Porque claro, hay tantas empresas vinculadas al tema del Congreso de Acero, pero eso es importante mencionarlo y que las empresas sepan que nosotros sí tenemos que estar pendientes de un certificado de calidad y que el material tiene que tener un certificado de calidad, porque hasta te pueden vender un material que ni siquiera está probado, ni siquiera no sabemos ni de dónde viene y hasta te pueden dar un certificado de calidad falso. O sea, hasta ese nivel estamos llegando. El tema de certificado de calidad no es nada más para verificar que el tipo de acero que estamos comprando es el mismo que nosotros utilizamos en el cálculo estructural. Supongamos que no consigamos el perfil con el acero que nosotros estimamos en un principio, que consigamos otro. Bueno, pero saber que es otro y poder tener ese ajuste o esa modificación de nuestro modelo o nuestro cálculo estructural y que hay que hacer algún acomodo o hay que hacer algún reajuste, se hará, pero se hará a tiempo y con conocimiento. No dejarlo y pasar desapercibido dentro de todo lo que es las consideraciones o las hipótesis de análisis. Eso es el primer comentario. Y lo segundo, bueno, sí, la responsabilidad en obra es algo muy delicado, que los constructores a veces se lo toman muy a la ligera, de, no, vamos a modificar esto, eso no se va a caer, eso está bien, eso está sobredimensionado, etcétera, y empiezan a cambiar el proyecto. Cuando cambian el proyecto, cuando cambian una sola cosa,
ya la responsabilidad es del constructor. Ya el proyecto que entregó el diseñador o el calculista ya no aplica. Ya es otro proyecto el que se está ejecutando. Entonces la responsabilidad, en el momento de, ni Dios lo quiera, sucede algo, van a ver que se construyó directo a lo que se previó en proyecto. Y ahí es donde el constructor va a tener, digamos, acciones legales penales. ¿Ok? Entonces es algo que es muy delicado en nuestra profesión. Nosotros construimos cosas para ser utilizadas por vidas humanas, por personas. Si algo sucede, es responsabilidad de nosotros esas pérdidas humanas. Entonces es algo de muchísima responsabilidad que hay que manejar con mucha ética, mucha seriedad y que sepan que es algo legal. No es nada más algo en el ámbito de ingeniería civil, sino que es algo legal. No sé si se me escapó algo, José. Si se me escapó algo, por favor me recuerdas. No, perfectamente. Ok. Tal cual. Esos son los dos aspectos más importantes. David, tienes la mano levantada. Muchas gracias por la oportunidad, ingeniero Nax. Gracias, David. Una, una preguntita, bueno, en realidad dos. La conexión BFP que tiene límites máximos, según la norma 358, pero no tiene límite mínimo, se podría decir que le podemos dar un límite mínimo en función del número de pernos o de la condición geométrica del perfil. Lo digo porque mi tesis es de acero y tuve este pequeño inconveniente y la única manera de limitar el mínimo fue literalmente viendo aspectos constructivos. Y llegué a la conclusión de que el mínimo era un IP 200. Quería preguntar si eso es viable. Sí, fíjate, David. Con respecto a la norma ISC 358, ella te da una tabla al comienzo de la norma, seguramente ya tú la viste, en donde te da todas las limitaciones geométricas para los perfiles, ¿ok? Tienes que utilizar tal cual lo que te dice la norma. Y el mínimo, como tú dices, en algunos casos no lo especifica, pero te tienes que ir a lo constructivo. No vas a hacer una conexión precalificada a momento de un perfil 180. Eso no tiene sentido. Las vigas siempre por nada más por la magnitud y por todas las solicitaciones van a ser perfiles mayores a 220, 240, 260, ¿ok? Entonces, si no te indica un mínimo, bueno, podrías trabajar con eso a nivel lógico. No tiene sentido colocar una viga a momento precalificada, a nivel especial o intermedia de un IP 180. Eso casi nunca, de verdad, te va a suceder. Pero sigue tal cual. Yo digo que yo siempre lo digo así, la 358 es una receta de cocina de las conexiones. O sea, tú vas paso a paso y siguiendo cada uno de los lineamientos. Si hay algún lineamiento que se sale de la norma, ya en teoría tú no estás cumpliendo con la 358. Si tienes algún inconveniente con las conexiones precalificadas, te puedo recomendar bastante lo que es la bibliografía colombiana, que no he conseguido otra referencia bibliográfica, por ejemplo, en Chile o República Dominicana, que también se desarrolla bastante el tema de sismorresistencia. No he conseguido material tan bueno como el de Colombia con respecto a las conexiones precalificadas. Vale, profesor, muchas gracias. En otra ocasión creo que lo vi de ponente en el AIM. Yo En el participé Congreso. como oyente y creo que para esa misma edificación había comentado lo que hubo un error de centímetros y la apreciación es en milímetros y tuvieron que tomar una consideración. Me acuerdo que en estructuras 2 con la ingeniero Marante, hay como una especialidad o una especie de, de solución para esos efectos en donde estiran el acero. En ese caso realizaron esa técnica. No, la verdad, enlongar un perfil metálico siempre estás cambiando parte de su estructura cristalina. ¿Ok? Vas a tener que pasar por procesos de calentar, enfriar, son procesos térmicos. Son procesos muy delicados que eso no se le puede dar de responsabilidad a un herrero en campo o en taller. Eso es algo más de producción del acero. No recomendaría hacer un laminado nuevo del perfil, eh, digamos, empírico
o una elongación de ese material. Y es mejor realizar un empalme o realizar un ajuste en la conexión para lograr conectar ese perfil con el existente o con el otro perfil en donde quedó esa holgura. No recomendaría hacer un tratamiento térmico en sitio porque estoy seguro que no va a quedar de la manera idónea. ¿Ok? Vas a cambiar la estructura cristalina, se te puede fragilizar ese punto de la estructura ahí por un tema de calentamiento excesivo o de un enfriamiento brusco. Recordemos que toda la velocidad de calentamiento o de enfriamiento te va a generar o te va a influir directamente en las propiedades propias del acero como tal. No se ven, no son apreciables, pero sí se está cambiando internamente. En ese caso, David, es el caso San Luis, el que presenté en el Congreso el año pasado, claro, mucho más a fondo que hoy, y ya hablando de parte analítica, ahí lo que hicimos fue un denominado ajuste de tocón. El tocón es el dispositivo que recibe un elemento de acero a un elemento de concreto existente. Voy a ver si retraso un momento de la presentación para mostrarles lo que estoy comentando. Ese desfase que tuvimos fue un error que se presentó en el vaciado de las columnas de concreto, en las pantallas. Una pantalla estaba desfasada cerca de 4 o 3 centímetros más que la otra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para los que no vieron esa presentación, que por cierto, esa presentación está en YouTube, todo el Congreso. Esta pantalla quedó 3 centímetros desfasada con respecto a esta. Entonces, se verificó con respecto a una sola pantalla concreto, pensando que las dos estaba bien vaciada, que estaba nivelada, que el maestro lo había hecho bien, y no. Y entonces la cercha se tuvo que reajustar en esta parte de acá y hacer un cordón de esa cercha más corto que la otra. O sea, básicamente fue un ajuste de fabricación. Voy a eliminar el dibujo, voy a seguir pasando, y yo creo que aquí está. Esta es la imagen que quería. Esto es un tocón. Ese tocón casi siempre uno lo hace cuando está conectando elementos de acero a elementos de concreto por un tema de facilidad de montaje por las barras de anclaje. Sabemos que las barras de anclaje sobresalen del concreto. Si nosotros tratamos de introducir un perfil completo, vamos a chocar con esas barras de anclaje. Entonces hay que hacer un dispositivo que aquí, bueno, como coloquial, se le llama tocón. Y ese tocón nos permite luego apretar con pernos o conectar a través de tornillos esa nueva conexión y con una facilidad increíble en el tema constructivo. Entonces, el ajuste se hizo en el tocón, no en el cordón. El cordón no se tocó, lo que se hizo fue hacer un tocón más corto. Genial, increíble. Muchísimas gracias por su experiencia y su charla, ingeniero. A la orden, David, estamos en contacto. ¿Algún otro comentario? Creo que había un comentario en el chat de si en las vigas se hace de igual forma el empalme. En las vigas la norma no indica la longitud de empalme o dónde se deberían hacer los empalmes. Lo que les puedo recomendar es que lo hagan muy similar a lo que es las estructuras de concreto, en donde si tienen el diagrama de esfuerzos, lo hagan el empalme en los puntos donde el momento se vuelve cero, en los puntos de inflexión. No los vayan a hacer en el nodo ni tampoco en el medio del tramo. Depende de los esfuerzos. Pero casi siempre es cercano a, no es un tercio, en el concreto es un tercio de la luz, en el acero es más o menos 4 veces la altura del perfil. Es como un criterio, pero la norma, repito, no lo indica. Ya sería un criterio profesional. ¿Algún otro comentario, José? No sé si hay algún comentario. Quizás podemos ir cerrando. Sí, no, bueno, pienso que ya todas las preguntas que se podían realizar se realizaron. Creo que las explicaciones que has dado han sido bastante profundas, creo que bastante entendibles y creo que, bueno, podríamos dejarlo hasta aquí por el momento. Muy agradecido. Nuevamente expresar el reconocimiento y el agradecimiento a que hayas dispuesto de tu tiempo y de tu conocimiento para compartirlo con todos nosotros. Ojalá podamos en algún momento hacer
algún tipo de jornadas presenciales que permitan que no solamente en el área de las estructuras de acero, sino en el área de concreto, pues se puedan abordar temas interesantes desde el punto de vista constructivo y que puedan enriquecer pues el conocimiento y el aprendizaje de los estudiantes que están intentando incursionar en este bonito arte de la ingeniería civil y de la industria de la construcción. No me queda más nada que decir, sino que agradecerte, no sé si de pronto todos podamos aperturar nuestras cámaras y enfocarnos en la pantalla y que puedas hacer una toma de esta pantalla para que Oye, quede para las redes o sería alguna otra ideal, forma. sería buenísimo. Vamos a ver si tienen la posibilidad de prender la pantalla. Leo, por favor, tú también que estás conectado, tomar un print de pantalla. Ayúdame con eso. Sí, intenta dejar de compartir pantalla para ver si están en Ok, todas las vamos a dejar cámaras. de compartir. Ok, voy a tomar una foto y un print de pantalla. Ok. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Estamos en contacto, José. Gracias por la invitación y nos seguiremos viendo. Gracias a todos. Gracias a ti, saludos. Buen día Saludos. para Hasta todos. luego. Un placer.